Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio al taller de hoy. Y bueno, yo me presento porque muchos sé que no me conocen. Yo soy Lucía Florenciani, soy contadora, especialista en la parte de impuestos y también en la parte de finanzas, ¿verdad? En este día vamos a estar hablando un poquitito de un régimen societario que mucho se ha hablado en estos últimos tiempos que se llama, o sea, eh, a la cual le conocemos como EAS, ¿verdad? Eh, Cada uno de nosotros, yo creo que en algún momento dado de su vida, ha creado una sociedad, ¿verdad? De repente esa sociedad lo hemos formalizado, pero no nos dimos cuenta de todas los beneficios y obligaciones que tiene esa empresa, ¿verdad? En primer lugar, lo que le quiero recomendar es que cuando ustedes están trabajando con otras personas, busquen que esa persona sea su socio ideal, porque constituir una sociedad implica muchas obligaciones, como también, obviamente, se tiene beneficios, ¿verdad? Entonces, si ustedes están pensando en crear una EAS, una SA, una SRL y otros tipos de sociedades que existen, sepan que llevar un proyecto no es tan sencillo, ¿verdad? Pero siempre es mucho más llevadero cuando somos dos o más personas. Por eso es importante, ¿verdad? Que para que nuestros planes de negocio puedan funcionar, podamos construir con personas que tengan la misma visión y por sobre todas las cosas que me pueda complementar en mis puntos débiles, ¿verdad? Porque el éxito de un emprendimiento depende del socio que elijas. Entonces, si ustedes están pensando en crear, en constituir una sociedad, sea del régimen que sea, recuerden que depende mucho de los socios que ustedes tienen, porque he tenido muchos casos, a veces algunos clientes me dicen, créame una EAS, o de repente quiero constituir una SA, y no, cuando las emociones fluyen, todo es color de rosa, ¿verdad? Pero sepan que emprender es emprendedurísimo, no es una cosa fácil y no es con el solo hecho de desear que las cosas se van a hacer realidad. Tenemos que trabajar para que las cosas funcionen, ¿verdad? Entonces, si tu socio o socios no están igual de comprometidos que tú, perderán rápidamente el entusiasmo, lo cual podría dañarte a ti y a tu marca. Entonces, en el 2020 o 21, había escrito un artículo referente a este punto, ¿verdad? Entonces, saqué dos cositas de este artículo. Entonces, 7 puntos que nosotros como emprendedores, como dueño de negocios, si está en si tenemos como meta constituir una sociedad, que tenemos que tener en cuenta para contar con ese socio ideal. Elegi- Hay que elegir a alguien con habilidades complementarias a las tuyas, que complemente tus habilidades, tu personalidad, fortaleza y conocimientos. Es decir, ¿verdad? Quizás mi punto fuerte, el mío, sea la parte técnica, pero mi gran debilidad sea el gerenciamiento o las ventas. Entonces, ese socio que complemente mi debilidad, que mi debilidad sea su fortaleza, ¿verdad? Un ejemplo que pongo. Después, asociarse con alguien con sueños y hábitos laborales similares a los tuyos, porque hay personas que fácilmente se desaniman. Y emprender es un tsunami de emociones. Hay días que todas las cosas fluyen y hay días en que las cosas no, mm, falta ver en qué podemos ajustar, ¿verdad? Su nivel de compromiso y visión debe ser equilibrada a la tuya, debe coincidir en el camino y el destino, o sea, tienen que tener la misma visión. Confianza plena y mutua, porque si no hay confianza, es difícil que una sociedad
tenga vida, ¿verdad? A largo plazo. Las buenas relaciones se construyen sobre la confianza y después escoge a una persona con estabilidad emocional, porque nuestras emociones, en fin, todas las cosas que nosotros querramos lograr en esta vida, depende mucho de nuestra resiliencia emocional, porque cuando tenemos un negocio, tenemos que saber cómo sobrellevar los aprendizajes no tan agradables que tenemos día a día, ¿verdad? Entonces, dejar todo por escrito. En este año me he propuesto, ¿verdad? Que casi todos mis clientes, eh, en especial los que están en rubros delicados, tengan acuerdos de confidencialidad, ya sea con sus colaboradores y ya sea también entre socios, ¿verdad? Porque a veces la confianza se pierde, entonces que exista un acuerdo de confidencialidad. Después, la inversión de capital. El dinero siempre tiene que ser algo súper claro, sea en donde estemos, las finanzas siempre tienen que ser súper claro, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya entrando en nuestro tema y esta parte de buscar el socio ideal es un punto así clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y a veces es mejor estar solo o sola que mal acompañado. Tengan en cuenta eso, porque a veces invertimos mucho en constituir una sociedad. El costo de mantenimiento de una sociedad no es algo que, digamos, sea barato, tiene su costo. Las multas son bastante elevadas si no cumplimos bien con nuestras obligaciones fiscales. Entonces, necesitamos hacerlo bien. Muchas de las cosas que vamos a estar viendo quizás no suene tan dulce, porque a veces cuando nos hablan de formalizarnos, ¿verdad? Nos pintan todas las cosas así muy de colores, pero en realidad no es tanto así. Hay que empezar a acostumbrarnos a escuchar cosas dulces y a la vez las cosas agridulces, ¿verdad? Y formalizar una empresa tiene la parte dulce y también tiene la parte agridulce, ¿verdad? Que a veces es más agrio que dulce, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos de regímenes societarios en nuestro país, ¿verdad? La gran mayoría de las veces nosotros conocemos más los que son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y en esta ocasión, ¿verdad? Las empresas por acciones simplificadas. Entonces, si ustedes tienen un negocio, eh, o sea, están ideando, están trabajando, están en esa primera etapa de estar probando si la idea va a funcionar, están ajustando ciertas cosas y esa parte es 100% digital, siempre es mejor crear una SA. Siempre les voy a recomendar porque los negocios que tienen una visión 100% digital, si hacen las cosas bien, ¿verdad? Tienen una estructura de trabajo así súper sólida, muy fácilmente pueden escalar. Y entonces es mejor crear una SA si están pensando en hacer una startup o algo así. ¿Está bien? Una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, más se utiliza en la parte familiar, ¿verdad? Es una empresa más íntima en donde se conocen todos, entonces, y puede tener socio de 2 a 25, ¿verdad? O sea, hasta 25 personas pueden conformar una SRL. En teoría, las SRL no tienen algunos deberes que tienen las SA y las EAS, pero en caso de que quieran incorporar otros socios o quieran vender las cuotas, es mucho más burocrática, ¿verdad? Que las SA y las EAS.
Luego están las sucursales de entidades extranjeras, que son las empresas que nacieron en otros países, ¿verdad? Y quieren venir a instalarse en nuestro país, que ahora es muy común eso, ¿verdad? Estamos en una economía mundial que va avanzando rápidamente, ¿verdad? Y posterior a eso están las EAS, que es nuestro punto central en el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo de especial que tiene la EAS? Se puede constituir por una sola persona, que son las EAS unipersonal, y por dos o más socios. No hay un límite de socios. Entonces, tiene esa practicidad, digamos, ¿verdad? Y después están otros tipos de sociedades que muy poco conocemos, pero también tienen algunas funciones específicas, ¿verdad? Que serían la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y eh, los otros que va mencionando. Este material posterior a este taller le voy a estar proporcionando. Bueno, ahora vamos a hablar de los beneficios que nosotros tenemos de tener un negocio de régimen societario. En primer lugar, la seguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Hay un estatuto y ese estatuto va muy entrelazado al código civil, ¿verdad? El estatuto es el que dirige una sociedad. Lo que dice allí es lo que se debe hacer. Cuando nosotros queremos tomar una decisión, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer como socios o accionistas? Leer el estatuto. ¿Qué dice allí? En cuanto a si podemos abrir sucursales, en cuanto a las actividades económicas que podemos tener, en cuanto a la distribución de utilidades, ¿verdad? En cuanto a la dirección y administración de esa empresa. El estatuto es lo que dirige una sociedad. Si es que tienen una sociedad, lean el estatuto, conozcan al dedillo lo que dice su estatuto y déjense guiar por el estatuto. ¿Está bien? Luego, la responsabilidad de los socios se limita hasta el monto de su aporte. Ok, esta es la parte central y lo mejor que tiene una sociedad. Imaginémonos, ¿verdad? Que sucede una situación no tan agradable en nuestra empresa. Yo como socia voy a responder hasta el aporte que yo hice. De repente tiene una demanda o hubo un accidente laboral o de repente pasó algo, ¿verdad? Extraordinario que difícilmente ocurra, pero que a veces ocurre, ¿verdad? Entonces yo soy responsable hasta el monto de mi capital. Y recuerden algo muy especial también que habíamos tocado en el taller anterior, que el capital de una sociedad, por el capital de una sociedad, nosotros pagamos otros impuestos. No pongan, si es que ya mm, de repente no ponga capitales muy elevados, si es que no probaron lo suficiente, porque a veces ponemos 1.000 millones, ¿verdad? Imagínense pagar por 1.000 millones en la municipalidad que le corresponda, ¿verdad? En concepto de patente comercial. Después no exige capital mínimo inicial. En ninguna de las sociedades no hay un mínimo ni no hay un máximo. En- Entonces, ustedes pueden poner como capital de repente un 10 millones, un 5 millones, lo que ustedes decidan como socio, ¿verdad? Pero hay dos puntos que acá muchas veces se descuida muchísimo. Una de ellas es el capital social, que a veces ponemos bastante elevado y pagamos mucho en el municipio en la cual estemos, ¿verdad? O pertenezcamos. Y otra cosa, a veces ese dinero no figura en nuestra sociedad. Y recuerden también que si es que tenemos una fiscalización de la SED y en nuestro patrimonio dice que tenemos 1.000 millones y en la caja no existe ni un guaraní ni el banco, la SED puede
venir a cobrarnos por IDU, ¿verdad? Por anticipo de IDU, que son los impuestos a las utilidades y dividendos. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, la parte de las EAS, en sí, estas son los beneficios de todas las sociedades, ¿verdad? Pero las EAS tiene algunas cosas más, que es la simplicidad de los trámites administrativos. ¿Por qué? Porque es 100% en línea. Crear, constituir una EA es 100% en línea. ¿En qué momento lo que nosotros hacemos algo físicamente? Cuando se nos convoca para ir a la SED, ¿verdad? Y eso lo hace el representante legal titular. Entonces, en ese momento nomás nosotros es lo que hacemos físicamente, ¿verdad? Y otras veces cuando hay problemas de enlace entre el sistema del SUACE con el de la SED, con el del IPS y cosas así. Eso a veces situaciones que suele pasar, ¿verdad? Y luego, posibilidad de unipersonalidad, o sea, un solo socio. Una EAS puede tener un solo socio. Porque de repente yo, Lucía, tengo una empresa, pero yo quiero proteger mis bienes personales. Que si de repente le pasa algo a la empresa, que no vengan y me saquen mi casa, ¿verdad? Que me saquen mi vehículo, todos los otros activos que yo tengo, pero que no tienen nada que ver con la sociedad. Ese es uno de los beneficios más interesantes, ¿verdad? Cuidar nuestro patrimonio personal. Entonces, podemos hacerlo a través de un régimen societario. Después de ello, simplificación de las obligaciones fiscales. Bueno, acá voy a aclarar algo. Las EAS pueden tener el IRE simple como el IRE general. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿qué es lo que vos querés a mediano y largo plazo? Si vos querés trabajar nomás en el mercado nacional, no querés ser proveedor del Estado, no vas a trabajar, no vas a tener proveedores del extranjero, o sea, netamente dentro del mercado nacional, te conviene un IRE simple, ¿verdad? Pero lo único que te ahorras ahí son los estados financieros que no le presentas a la SED, pero el resto es lo mismo, porque necesitas tener una contabilidad general, necesitas hacer asamblea, ¿verdad? Y el IRES general es como una contabilidad general, ¿verdad? Entonces, si ustedes están pensando en constituir una EAS, definan bien qué es lo que desean lograr con esa sociedad, ¿verdad? Si son empresas tecnológicas, de una IRE general, porque la gran mayoría de los proveedores que ustedes van a tener son del extranjero y necesitan cargar esos gastos dentro de su contabilidad, si no van a pagar muchísimos impuestos. Ustedes saben que cuando más gastos no deducibles que tengan, más impuestos pagan, ¿verdad? Ok, entonces, pero ¿cuál es el beneficio del IRE simple? Que la vez pasada también aclaré bien. La renta solo se paga el 3% en caso de que tus gastos no superen el 70% de tu ingreso, solo en ese caso, ¿verdad? Y el IRE general, obviamente, es 100%, o sea, 10% en todos los casos, ¿verdad? Luego, como ya mencioné, no hay un capital mínimo. ¿Y qué es que otro de los beneficios que tiene la EAS es la formalización en casi todas las instituciones públicas, ¿verdad? Sabemos que la formalización es un proceso y con la EAS podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, de una estamos formalizados en la Abogacía del Tesoro, en la SED, en el IPS, en el Ministerio de Trabajo, y si nosotros solicitamos cédula MIPYMES y registro REXE, y entonces también ya estamos formalizados en el Ministerio de Industria y Comercio. Ok, entonces la EAS se creó a través de la ley 6480 en el año 2020, ¿verdad? Y luego eso fue reglamentando entre el 2020 y 2021. Desde el segundo semestre del año 2021 pudimos ya crear las primeras EAS.
Voy a mirar un poco el chat a ver si hay alguna pregunta. Acá me dice, me pregunta Rosalba, ¿por qué elegir la EAS y no? Bueno, Rosalba, depende mucho de la visión que vos quieras lograr con tu negocio. De eso depende. O sea, si vos digamos que tenés una empresa y más adelante tenga la meta de exportar o importar, ok, la EAS, ¿verdad? Entonces la EAS es como crear una SA prácticamente y el otro tipo de sociedad es como más dentro del mercado nacional. Entonces, esa sería la gran diferencia. O sea, no hay como una regla así que vos podés decir, bueno, este y este es mejor que este. Ya depende de qué es cuál es el fin de esa sociedad. O sea, el fin de tu negocio, ¿verdad? Y cómo te ves a mediano y largo plazo. Porque a veces miramos así lo que tenemos enfrente, no más, muy a corto plazo. Y primero, cuando ustedes quieran constituir una sociedad, definan bien qué quieren lograr a corto, mediano y largo plazo. Y de acuerdo a eso, empiecen a formalizarse, ¿verdad? Ok, entonces las obligaciones tributarias. Ahí vemos el IVA, paga el 10%, ¿verdad? Y 5% no. Hay situaciones así, en algunas ocasiones que se paga 5%, pero por lo general la gran mayoría paga el 10%, ¿verdad? Después está el IRE simple que paga el 3%, y también el IRE general, eh, 10%, ¿verdad? El IDU es el 8%. Muchas veces cuando hablamos de eh, a muchos no le gusta tanto, pero en el taller de la vez pasada habíamos visto, ¿verdad?, que el impuesto habla de tu negocio. Si vos no pagás nunca impuesto, significa que tu negocio no tiene vida, significa que tu negocio no es rentable, significa que no tenés capacidad de pago para el sistema financiero y para tus proveedores. Entonces, el IVA, recuerden, no sale del bolsillo de ustedes, sale del bolsillo del cliente. Si ustedes saben costear sus precios, el cliente es el que va a pagar el IVA, no ustedes. O sea, no hay el por qué de estresarse mes a mes si nosotros hacemos un buen costeo de productos o servicios, porque sabemos que ese paga nuestro cliente, ¿verdad? El IRE o la renta paga la empresa. En esta ocasión va a pagar la EAS. La EAS paga ese 10% y si es que tiene el IRE simple va a pagar el 3% en caso de que sus gastos no hayan superado el 70% de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, el IDU pagan los socios, pagan los accionistas. Y acá les hice una pequeña planilla para que ustedes puedan entender cómo es la parte impositiva y lo importante que es hacer una buena planificación fiscal. Entonces, para que el impuesto pueda recaer en donde tiene que caer. Porque si nosotros no conocemos esto, ¿qué es lo que pasa? Siempre todo sale de nuestro bolsillo. Absolutamente todo sale de nuestro bolsillo. Entonces, el IVA ya sabemos y siempre en todo lo que hablemos acá, siempre voy a decir que el IVA paga el cliente, y no pagan ustedes, pagan el cliente de ustedes. Ok, la renta paga la empresa, paga la EAS, ¿verdad? Imaginémonos que la EAS tiene una utilidad de 100 millones al 31 de diciembre. ¿Cuánto va a pagar de 100 millones? 10% va a darle a la CET, ¿verdad? Pero este 10%
vamos a ver, creo que el 14 de diciembre, vamos a ver el tema para optimizar el pago de impuestos. Este 10% podemos hacer algo, pero el 14 de diciembre vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces, si es que no hacemos, si conocemos otras situaciones por la cual nosotros podemos este 10% en vez de pagarle a la SED, le pagamos le dividimos dividimos entre nuestros colaboradores o empleados que están dentro del IPS, entonces se llevan este 10% los empleados de la empresa, ¿verdad? Que gracias a ellos pudimos lograr esta utilidad, ¿verdad? Ok, esa parte vamos a ver el 14 de diciembre porque es una ley que muy poco se conoce y muy poco en toda, o sea, no es que tengo años en el campo, ¿verdad? Pero en todos estos años he visto solamente uno de mis clientes solicitó esto, ¿verdad? Entonces, en vez de pagar este impuesto del 10% al fisco, dividió entre sus colaboradores. Ok, bueno, vamos ahora a la tercera parte cuando hablamos de impuestos. Segundo paso sería la distribución de dividendos, ¿verdad? Me quedó 90 millones al pagar la renta. Pagué en abril a la C 10 millones, me quedan 90 millones. ¿Qué dice de mis 90 millones? Al sistema financiero le estoy diciendo a los bancos, financieras y cooperativas, mi empresa ganó 90 millones. ¡Wow! Sí, depende mucho del nivel de facturación, entonces la empresa, sus proveedores, ¿verdad? Y el sistema financiero puede calcular acá qué tan rentable es lo que es tu negocio. Y sacamos de este 90, tenemos que pagar el 8%. ¿Quiénes pagan este 8%? Los socios. Entonces, de este 90 millones, los socios le pagan otra vez a la SED el 8%. Y este es lo que sobra para que se puedan dividir de acuerdo al porcentaje de participación. Si tienen un socio que participó dentro de la sociedad, en un 40%, de esto lleva el 40% y el otro socio se queda con el 60%. Si están entre 5, ustedes ya van a saber cuánto es el porcentaje de participación y de acuerdo a eso cada uno lleva su parte, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ir a la parte de las obligaciones societarias. Necesitamos tener libros societarios, necesitamos tener libros contables y libros laborales rubricados, ¿verdad? Eso es para que nosotros podamos tener nuestros movimientos, ¿verdad? Registrados legalmente. Es decir, tener una contabilidad general y que eso yo pueda llevar a mis libros contables las decisiones que se toman entre los socios, entre los gerentes, o mejor dicho, los directores, ¿verdad? Pueda quedar registrado a través de los libros societarios y el movimiento de empleados que pueda quedar registrado en los libros laborales. ¿Quiénes controlan esto? Los libros, todo el movimiento de la sociedad sabemos que controla la abogacía del tesoro, ¿verdad? Y la parte, eh, digamos, de ingresos y egresos, la SED, y la parte laboral está el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y el IPS. Ok, entonces hay multas si no hago bien la tarea, por supuesto que hay multa. Y esta parte me duele decir un poquitito. Las multas en nuestro país son bastante elevadas. No sé, no sabría decirle el por qué es tan elevada, pero las multas son bastante elevadas. Por eso es necesario que nosotros podamos conocer nuestras obligaciones, ¿verdad? Si no presento mi IVA mes a mes, yo ya sé que tengo un 50.000. Si de repente no comunico mi libro compra y venta, sé que ya tengo 100.000, ¿verdad? Si no presenté mi renta en marzo, abril, 50.000. Si no declaré mi IDU, de qué es lo que hice con mi utilidad que gané, 100.000, ¿verdad? Si no, si declaré tarde, distribuí y después recién pagué la retención al hacer 50.000. Si no presenté mis estados financieros, 400.000. De esto es lo único que se libra el IRES simple.
Esto es lo único que, digamos, fiscalmente no es su obligación, ¿verdad? Bueno, después tenemos las obligaciones societarias. Acá ya hablamos de multas súper elevadas. Las asambleas, si ustedes hacen, o cómo sería la reunión de órgano de gobierno, ¿verdad? O asamblea como nosotros le conocemos más. Si no hacemos, ¿verdad? Tiene solamente sanciones administrativas, pero si para el 30 de junio yo no comuniqué mi registro de beneficiarios finales, mi registro de estructura jurídica, que es el registro administrativo, ¿verdad? Lo mínimo que me van a multar es 50 jornales. Y sabemos que cada jornal está 103.000 guaraníes, ¿verdad? 103.091 guaraníes. Entonces esas son acá están ahí las multas. Y recuerden que también tienen que siempre tratar de hacer la asamblea lo ideal es hacer antes del 30 de abril y antes del 30 de junio, porque en esta asamblea es lo que ustedes deciden. eh, Quién va a estar enfrente de la sociedad por ese año, qué van a hacer de su ganancia, si hubo pérdida y cosas así, ¿verdad? Ok, entonces después están las obligaciones laborales. Recuerden, al tener una EAS, ustedes ya están inscritos en el IPS y están inscritos en el Ministerio de Trabajo. Planilla laboral anual vence el 30 de abril cada año. Lo máximo en multa es 3 millones, que serían 30 jornales. Esto si ustedes comunicaron después de 120 días. 120 días. Si es que están inscritos en el IPS y no están inscritos en el Ministerio de Trabajo, aprovechen y actualicen todo y soliciten la exoneración de multa. ¿Está bien? Si lo van a hacer todo de una vez, le van a exonerar, pero si ya pidieron una vez la exoneración de multa y todavía después volvieron a cometer, digamos, a, no hicieron otra vez el trabajo como corresponde, entonces sí o sí van a pagar la multa, ¿verdad? De 10 a 30 jornales, esto es. La actualización no tiene multa. Después cada movimiento, ¿verdad? Entrada, salida de personal en el Ministerio de Trabajo, eso yo tengo que comunicar también en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? De repente, si salió, no salió, entró, todas esas cosas y también tienen que hacer la inspección médica. La inspección médica va mucho con el IPS. Y después las planillas, ¿verdad? Hay muchos vencimientos acá, dice 20 de cada mes. Hay algunos, depende mucho de qué ciudad sean, de la actividad económica para tener en cuenta el vencimiento, o sea, el pago que deben hacerlo al IPS, ¿verdad? De mes a mes. Y el tema de la actualización del IPS también, hasta el momento no está vigente esta resolución. Ok, bueno, también está en la parte municipal. Si son de Asunción, saben que hasta el 30 de junio de cada año tienen tiempo para presentar sus balances. Si son de San Lorenzo y otras ciudades, hasta el 31 de octubre. Ahora, la gran mayoría de los municipios del interior están teniendo exoneración, ¿verdad? Algunos hasta este 30 de noviembre, otros hasta el 31 de diciembre. Eso tienen que cotejar con el municipio en la cual están. ¿Está bien? Ok, entonces ven que hay muchas obligaciones, pero si nosotros nos organizamos, prácticamente esto no nos va a afectar. Cada vez que veas un negocio exitoso, fue porque alguna vez alguien tomó una decisión valiente. Si ustedes quieren formalizarse, hay que ser valiente. Sabemos que las cosas buenas no siempre van a ser fáciles y en la informalidad no podemos vivir siempre. O sea, es muy limitada nuestra expansión si nosotros estamos trabajando de forma informal, ¿verdad? Y esto es algo que siempre voy a estar tocando, ¿verdad? En muchos de los talleres recordar el ciclo del éxito, ¿verdad? Cada uno de nosotros, todos ustedes y yo tenemos un potencial ilimitado. Que nuestras acciones diarias siempre estén en concordancia con esto. Nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos y podemos lograrlo.
que serían los resultados, ¿verdad? Y eso depende mucho de nuestras creencias, de nuestra confianza en nuestro negocio, en nosotros, por sobre todas las cosas en nosotros, que el miedo no nos detenga, porque muchos negocios han avanzado muchísimo porque fueron valientes, ¿verdad? A medida que si nuestro negocio está estancado, si estamos pagando muchas multas es porque nuestras acciones son bastante mediocres muchas veces, ¿verdad? Entonces, y nuestras creencias, nuestra confianza en nosotros tiene mucho que ver con nuestras acciones. Pensemos a confiar más en nosotros, a confiar en que nosotros podemos, ¿verdad? Esta es la parte teórica y voy a mirar un poquitito si hay algunas preguntas. Después vamos a irnos a la parte práctica. Bueno, espérame que... A ver... Ah, ok. Tenía problema con su audio acá, dice. Sí, voy a enviar en el grupo esta presentación. Luego dice, ¿qué pasa si no se paga el IDU? Bueno, acá voy a... yo soy una de las pocas contadoras que tiene y que yo siempre le enseño a mis clientes. Si yo no retiro mi IDU, ¿qué significa? Mi patrimonio se va a ir elevando. Tengo patente comercial, voy a pagar por eso en la municipalidad. Cada día voy a pagar más impuestos en la municipalidad. Puede ser que yo no quiera pagar este 8% mirando a largo plazo. Prácticamente voy a estar pagando impuestos por algo que yo no tengo, ¿verdad? Y si yo no si no pago el IDU, significa que esta plata tiene que estar en caja en mi negocio. Esta plata tiene que estar, 82.800.000 tiene que estar en caja. ¿Qué pasa si es que no está? Si viene una fiscalización, ahora que la ACE tiene inteligencia artificial, que no sé cómo lo va a hacer, ¿verdad? Pero en teoría, si es que ellos detectan, porque esta inteligencia va a analizar mis movimientos del año pasado con mis movimientos de este año, y si detecta que el flujo de efectivo no cuadra, entonces me van a fiscalizar. ¿Y qué va a hacer? Igual voy a pagar el 8% y con los accesorios va a ser mucho más. Otra de las causas, ¿verdad? Eh, Otra de las razones, uno es la municipalidad, otro es el fisco y la tercera, espérenme que se me fue, pero cuando me vengan les comparto, porque son tres causas así. Si es que a veces yo sé que hay estudios así que le pasan una buena planificación a un cliente y le dicen, ah, mira, no te hice pagar el 8%, ahorramos acá, que son 7.200.000, ¿verdad? Y ese 7.200.000 a veces a largo plazo se convierten más en impuestos. Y imaginémonos que ustedes, este era el tercer punto, van a cerrar su sociedad. Tienen una unipersonal o uno, están entre dos o más personas y van a cerrar su EAS. ¿Qué pasa? Si ustedes capitalizaron o enviaron a reservas esa plata, cuando van a cerrar esa sociedad, cuando van a clausurar, mejor dicho, van a pagar el 8%. La C no les va a dejar. Eso pasa mucho también con las empresas unipersonales, porque las empresas unipersonales con régimen general pagan también el IDU, ¿verdad? Y hay muchos que no quieren pagar, capitalizan y luego quieren cerrar su negocio porque se quieren convertir en sociedad o algo así. Y por toda esa capitalización que hizo en el momento de cerrar, va a tener que pagar el 8%. Entonces son tres puntos que hay que tener en cuenta. Siempre, si es que de repente, ¿verdad? Van a hacer una inversión y esa inversión es real, van a invertir en maquinarias, van a enviar en reservas, que las empresas tienen que tener sus reservas, entonces allí hay que, o sea, no se paga entonces el IDU, ¿verdad? Porque hay estatutos en las cuales
pasa mucho con las sociedades anónimas que dice, tanto por ciento de la utilidad lleva a los directores, ¿verdad? De repente dice también, tanto por ciento se va a ir en reserva facultativa, otras reservas, otros, tengo una empresa que envía sus reservas para contingencias laborales que pueda ocurrir, ¿verdad? Entonces, esas son reservas sanas, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes, porque no quieren nomás pagar este 8%, pero sacan la plata, es mejor que paguen el 8%, porque esto es como una bomba de tiempo que va a explotar a largo plazo. ¿Está bien? Y las EAS también tienen que hacer su reserva. Si tu capital social es de 10 millones, tenés que hacer la reserva hasta el 20%, que sería 2 millones. ¿Está bien? Que es 5% de forma anual. Esa reserva sí se tiene que hacer. Después, a ver qué me dice acá. Espérenme que voy a leer todas. Creo que este del IDU ya respondí. Dice, formalidades de constitución. ¿Se puede hacer por escritura pública o documento privado? Una de ellas se puede constituir a través de una escritura pública y eso nomás ya se alza a través del sistema de SUACE, ¿verdad? Cuando uno de los socios va a aportar con bienes, inmuebles o vehículos y cosas así, hay un plazo de 60 días para hacerla a través de la escritura de esa transferencia. Luego dice, es verdad que se debe llevar a abogacía la escritura de la Constitución y luego ese documento se escanea. No, ese vamos a ver en un ratito, Romina. Vamos a explicar porque vamos a ver la parte práctica. Y después dice, cuando hay una actualización en la EAS, el representante legal tiene que acercarse a la SED para que se actualice en la constancia de RUC. Se hace todo a través de la web. En cambio en este caso de cambio de representante legal tiene que ser a través de una asamblea, ¿verdad? Y esa asamblea aprobada por la abogacía es lo que se envía a la SED. Después dice, profesora, en caso de que una sola persona sea el propietario de la EAS, ¿cómo documenta el retiro? A través de todos los retiros. Recuerden que la distribución de utilidades no se factura, se hace a través de un recibo de dinero nomás. Entonces se hace un recibo de dinero. Es como si fuese yo yo decido todo. Yo tengo que hacer la asamblea, yo tengo que retirar mis dividendos, ¿verdad? Igual es al retirar mis dividendos se tiene que hacer la retención dentro del sistema de la SED. Y este de la reserva sí ya se contestó. Ok, creo que quedó todo claro esta parte, ¿verdad? Ahora vamos a ver la parte práctica. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Y mientras voy a compartir con ustedes, espérenme que acá voy a definir algo. Vamos a ver un poquitito los requisitos, los instructivos. Vamos a ver así de forma rápida. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿ok? Ah, no sé quién tiene su audio. Espérenme que voy a ver. Ya está todo. Ok. Bueno, esta es la parte del instructivo que está luego en la página del MIC, ¿verdad? Y está también en la página del SUACE. Ustedes pueden descargar y mirar. Acá ya dice todo. Hay otro también que le voy a proveer en el grupo. Y la cédula siempre tiene que ser el original. Antes de todo esto, ustedes tienen que, el representante legal titular. Cuando los socios de una EA son todos residentes acá en Paraguay, entonces puede tener solamente un representante legal. Ahora, en caso de que los socios sean todos extranjeros, ¿verdad? Y en ese caso puede, o sea, no es que puede, debe tener dos representantes legales, el suplente y el titular, ¿verdad? ¿Sí?
En esta ocasión, como todos somos de Paraguay y todos somos emprendedores acá, me imagino que todos tenemos somos residentes de acá, ¿verdad? Entonces, con un representante legal basta y sobra. Eh, y entonces tiene que ser la cédula original. Sacan una buena foto y escanean, ¿verdad? Depositan en el BNF si supera esto. Tiene que ser una empresa así súper extraordinaria. Pa- eh, Siempre tengan en cuenta el tema del capital que hablamos. Hablamos en el taller anterior y estamos hablando otra vez en este taller. El capital que sea real. Todo lo que ustedes hagan en cuanto a su sociedad, en especial lo que tenga que ver con capital social, que sea real, porque si no, pueden en el día de mañana va a ser una bolsa que van a ir llenando, llenando y en tarde o temprano puede ser que explote. Y la SED no perdona. Si le debemos a la SED y si detecta que le debemos, no nos va a perdonar. Ok, entonces acá, si ustedes quieren hacerle el estatuto, ¿verdad? A través de una escritura pública, pueden hacerlo acá nomás, le marcan, ¿verdad? Y entonces alzan el estatuto que ustedes tienen. Después de eso, esta es la parte que yo les hablé ahí del MIC. Si ustedes le marcan acá, ahora ya tienen solamente el registro RIEL, el REXE y la cédula MIPYMES. Ya no tiene más este banca. Estos tres. Si ustedes se van a dedicar exclusivamente a servicios, acá, denle REXE. Si ustedes van a dedicarse REXE y cédula MIPYMES. Si ustedes van a vender productos, obviamente cédula MIPYMES, ¿verdad? Cédula MIPYMES necesitamos para cualquier cosa y tiene algunos beneficios bastante interesantes que ese puede ser otro taller. Después, si van a hacer industria o fábrica, le marcan acá, ¿verdad? Entonces, para facilitar. Después, toda la parte van a ir llenando de acuerdo a las necesidades. Hay en cosas que yo sí quiero profundizar. Entonces, porque hay algunos que veo que son nuevos clientes míos. Acá la parte de la ciudad, todo así como si fuera la SED están, eh, están enviando unos datos para la SED, ¿verdad? Ok. Acá hay una parte que muchas veces uno se equivoca. Esta parte de las acciones. Imaginémonos, hay tres accionistas, ¿verdad? Mi capital social voy a poner que es 50 millones dividido entre tres personas en partes iguales, ¿verdad? Ok, si ustedes de repente saben que en el día de mañana pueden captar otros socios o nos tienen todavía bien definido, pongan endosable, porque al ponerle no endosable, sí o sí, la transferencia de acciones se tiene que hacer por escritura pública. Y a veces sin saber hacemos eso, le ponemos no endosables. Y después al final quiero cambiar todo, me funciona este software y cosas así, ¿verdad? Está. Entonces, pónganle endosables. No, endosables nomás, no endosables. ¿Entienden? Si ahora, si ustedes van a constituir una sociedad y esta sociedad saben que ustedes con su socio van a ser los únicos socios, no va a haber más personas, entonces pueden ponerle no endosar. Y luego están todas las otras partes, ¿verdad? Ahora por cuestión de tiempo no vamos a ver así detalladamente. Acá ya saben que si son mercaderías, pueden hacer un buen inventario, firman los socios en esta ocasión, ¿verdad? Y más alguien que pueda avalar que eso existe, ¿verdad? Puede ser el contador, el abogado, el escribano. Cuando se trata de inmuebles y vehículos, saben que tienen 60 días para poder hacer la transferencia a la EAS. Y posterior a eso, acá el tema de esta parte, también veo mucho a veces que se equivocan. Espérenme que un ratito. eh,
De repente estas son las actividades, ¿verdad? Económicas. Se puede tener, mejor dicho, hasta 6 actividades económicas y a muchas veces nosotros tenemos en mente con nuestro negocio que queremos exportar y de una luego le marcamos. ¿Saben ustedes que si le marcamos desde el mes siguiente nosotros tenemos que retenerle a todos nuestros proveedores IVA, ¿verdad? Y renta también. Y le tenemos que IVA, mejor dicho, y le tenemos que retener el 70%. Si es que yo marqué exportador y yo nunca le retuve a nadie, porque en mi plan está de que yo algún día voy a exportar, pero no lo estoy logrando y no le estoy reteniendo a mis proveedores cuando yo le estoy pagando, ¿verdad? Entonces, ese tarde o temprano el enlace se va a dar cuenta y les va a reclamar para que ustedes paguen, porque sí o sí en teoría, cuando nosotros retenemos a nuestros proveedores, es una plata de la SED, del fisco, ¿verdad? Que sí o sí tenemos que devolver. Y tengan en cuenta, si van a ser exportadores, en el momento en que ya está todo, cuando ya van a exportar, ahí recién habiliten esto en la SED y después en el MIC también para que puedan quedar puedan hacerlo, ¿verdad? Pero no lo hagan sin saber. Asesórense bien en esta parte. Como les digo, cada sociedad es diferente a la otra. No podemos comparar. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta ese punto. Ahora vamos a estudiar la parte del estatuto. Este es el estatuto de la EAS. Es universal, digamos, ¿verdad? Son las cosas básicas que todas las empresas deben tenerlo. Y nos vamos acá. Ok, entonces ahí, no sé si se ve bien. Entonces, esta es la proforma del estatuto. En la primera parte está el nombre de la sociedad. En caso de que ustedes lo constituyan a través de una escribanía, obviamente esta sociedad va a ser otro el estatuto, ¿verdad? El que comúnmente lo conocemos como los demás sociedades, ¿verdad? O sea, régimen societario, mejor dicho. Después está el nombre, el domicilio, el objeto. Acá siempre va a aparecer nomás 2 actividades económicas, pero cuando estén habilitados en la SED van a aparecer los 6, si es que pusieron 6, ¿verdad? Y depende mucho cuál va a ser la actividad económica de la sociedad. Luego está el capital social, digamos, no sé, de repente pueden poner que el capital social siempre vaya acorde al movimiento de ustedes y que sea real, porque ya saben el por qué, ¿verdad? Entonces, y se pone acá. Después está la parte de la integración de las acciones. Después está la parte administrativa, o sea, cómo va a funcionar el órgano de administración. Recordemos que a los directores de una EA se le llama órgano de administración, que sería, como conocemos en la SA, son directorio, ¿verdad? Y acá es órgano de administración. Acá está establecida exactamente, y todas las que se constituyeron a través de la web es lo mismo, ¿verdad? Luego está la parte de en caso de que se va a haber disolución, ¿verdad? O liquidación de la sociedad. Después está en la parte de acá alguien había preguntado el tema de la reserva legal, 5% de forma anual hasta llegar al 20%. ¿Está bien? Y después está el tema de las asambleas de forma anual, ¿verdad? Que según el Código Civil, de enero al 30 de abril, del 1 de enero al 30 de abril tenemos tiempo para hacer las asambleas. Y es la misma cosa para las EAS también. Y está también el tema de la distribución. Este es el tema de las asambleas.
Asamblea ordinaria, que sería, acá dice, lo corresponde al órgano de gobierno. Todo lo que se puede estudiar en una asamblea ordinaria o en una reunión de órganos de gobierno ordinarias, estas serían las extraordinarias, ¿verdad? Después de ello está la parte de las utilidades, cómo se va a componer, ¿verdad? El ejercicio de social te dice que va a cerrar el 31 de diciembre de cada año y también acá está la parte la reunión de órgano de gobierno será presidida por el presidente, o sea, el presidente de órgano de administración, ¿verdad? Por eso también dentro de sus estatutos definan bien las funciones que van a tener cada uno. ¿Está bien? Y acá el tema de la distribución. eh, Te da también las opciones. Lean bien el estatuto. Y este, como yo digo, es lo que dirige una sociedad, ya sea de una SA, ya sea de una EAS o de otros tipos de sociedades, las AECAS y cosas así. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ahora les quiero dar así, cuando ustedes, no sé si alguien quiere crear por su cuenta la EAS, su EAS, ¿verdad? Siempre tienen que firmar en cada hoja. Si tienen, es como cuando ustedes quieran constituir una EAS, funciona más o menos como el de la SED. Depende mucho del analista. Hay analistas que te van a decir que firme los socios y los representantes legales, porque hay a veces que los representantes legales son otras personas, no son los socios, ¿verdad? Y hay analistas que te va a pedir todo. Hay analistas que no le va a dar tanta importancia. Hay analistas que te va a pedir que cada socio y el representante legal firme en cada hoja, ponga su nombre y su número de cédula. Hay algunos que te van a pedir que se haga eso solo en la última hoja, ¿verdad? Y esas son razones a veces por las cuales se rechaza. Y recuerden, si tienen una sociedad, lean el estatuto y hagan lo que dice en el estatuto. En cuanto a la distribución, gestionen tal cual dice el estatuto, ¿verdad? Por lo general son todos iguales. Ahora, si ustedes quieren a este estatuto pro forma que da el ministerio, ¿verdad? El MIC prácticamente, quieren agregarle algo, entonces hacen a través de una escribanía. Ok, entonces estamos pasando un 5 minutos porque no les quiero también robar mucho de su tiempo. Eh, ¿Hay alguna pregunta que ustedes deseen hacer o está súper claro todo? De igual esto quedó grabado, ¿verdad? Y mañana por la tarde seguramente vamos a estar compartiendo con ustedes la grabación y también vamos a estar pasándole los materiales. Y entonces nuestro siguiente taller creo que es el 30 de noviembre, y allí voy a estar acompañada de una amiga para que podamos entender bien cómo funciona la parte laboral, porque a veces ese es un desafío grande que tienen todas las empresas, no sabemos gestionar bien la parte de recurso humano, ¿verdad? Nuestro capital humano. Ok, de mi parte, solo me queda agradecerles y vamos a seguir con estos talleres y cualquier duda que ustedes tengan pueden eh, dejar en los comentarios, entonces también nosotros después vamos a estar contestándole. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de semana. ¿Está bien? Hasta luego. Muchísimas gracias.